Con respecto a la teoría de los cuantos, aquí podemos ver en la imagen una membrana presináptica. Como vemos en el borde que está más cercano a la brecha tenemos las vesículas que contienen la acetilcolina, que está sintetizada a partir de la colina y del acetato por la acetilcoenzima A, que es transportada al interior de estas vesículas y luego son trasladadas a los sitios de liberación. Viene un potencial de acción y genera un ingreso de calcio a través de todos los respectivos canales, provocando que estas vesículas se unan con la membrana y se libere el transmisor, que en este caso es la acetilcolina. La membrana de la vesícula es retirada de la membrana del nervio y va siendo reciclada. De esta manera puede sufrir varios grados de liberación de contenidos. Ahora, una vez que sale la acetilcolina, es inactivado por difusión, catabolismo o la recaptación. Como podemos ver, hay una vesícula que está encerrada y está ampliada hacia un lado. En esa vesícula es donde se llega a almacenar la acetilcolina. Los cuantos de acetilcolina unidos al ATP están almacenados aquí y están cubiertos por proteínas. Entre las proteínas tenemos la sinaptofisina, que podemos verla ahí, es una glucoproteína que forma parte de la membrana vesicular, mientras la sinaptotagmina es el sensor de calcio de la vesícula. La fosforilación de la sinapsina facilita el tráfico vesicular hasta el sitio de liberación. Y finalmente, la sinaptobrevina es una proteína SNARE involucrada en la adhesión de la vesícula al sitio de liberación para poder sacar la acetilcolina. Los potenciales de acción neuromuscular tienen tan solo una centésima parte de la amplitud del potencial evocado en la placa terminal que se produce al ser estimulado el nervio motor, por lo que se los conoce como potenciales miniatura de placa terminal. Puesto que estos potenciales miniatura son demasiado grandes para ser generados por una sola molécula de acetilcolina, se dedujo que están producidos por paquetes de tamaño uniforme o cuantos de transmisor liberados desde el nervio. El potencial de la placa terminal evocado por estímulo es la despolarización aditiva que se produce por la descarga síncrona de cuantos que proceden de varios cientos de vesículas. Y de ahí, bueno, lo que ya habíamos dicho, que el potencial de acción se propaga hasta el terminal del nervio, permitiendo el ingreso de calcio. Este ingreso de calcio hace que las vesículas se fusionen y liberen acetilcolina. La cantidad de acetilcolina que se libera en cada impulso nervioso es grande, al menos 200 cuantos con cerca de 5.000 moléculas cada uno, activando a los receptores de acetilcolina. Los receptores de acetilcolina activados por el neurotransmisor es grande también y son aproximadamente 500.000. Los iones que fluyen a través de los canales de los receptores activados provocan una despolarización máxima sobre la placa terminal que produce un potencial de la placa terminal mayor que el umbral necesario para la estimulación del músculo. Es esto lo que asegura que haya un potencial de acción. Hablando de la unión neuromuscular. La formación del neurotransmisor en las membranas nerviosas motoras. Las moléculas simples, colina y acetato, se obtienen del entorno de la terminación nerviosa, donde la colina es transportada por un sistema especial desde el líquido extracelular hacia el citoplasma y el acetato en la forma de acetilcoenzima A desde las mitocondrias. La enzima colina transferasa cataliza la reacción entre la colina y el acetato para poder formar dicha acetilcolina. Luego de que ya se forma, se almacena en el citoplasma hasta que pueda ser almacenada en las vesículas. Luego viene el potencial de acción nervioso. Durante el potencial de acción nervioso, el sodio del exterior fluye a través de la membrana. El voltaje resultante de la despolarización es lo que abre los canales de calcio, permitiendo que estos iones calcio vayan adentro del nervio y puedan hacer todo el proceso de la liberación de la acetilcolina. Con respecto a los canales de potasio, la corriente de calcio se mantiene hasta que el potencial de membrana regresa al valor normal.
mediante el flujo de potasio desde el interior de la célula nerviosa hasta el exterior. Como todo buen potencial de acción que conocemos, hay una despolarización y la hiperpolarización pues está causada por el potasio. La corriente de calcio puede prolongarse mediante bloqueantes de los canales de potasio. Es decir, si es que sabemos que el potasio es aquel que hiperpolariza la membrana deteniendo su despolarización a través del calcio, podemos prolongar la corriente de calcio a través del bloqueo de los canales de potasio, como por ejemplo con el 4-aminopiridina tetraetilamonio. Hablando de lo que es la potención posttetánica, decimos que es un efecto del incremento del calcio y que se produce después de que un nervio de un paciente paralizado con un relajante no despolarizante es estimulado a altas frecuencias tetánicas. Hablando de los canales de calcio, decimos que tenemos canales P y canales L más lentos. Los canales P, probablemente el tipo responsable de la liberación normal de transmisores, solo se encuentran en las terminaciones nerviosas. Con concentraciones superiores a las normales de cationes inorgánicos bivalentes como magnesio, cadmio y manganeso, pueden bloquear la entrada de calcio a través de los canales P y alterar profundamente la transmisión neuromuscular. La importancia de saber en sangre los valores, por ejemplo, de magnesio de un paciente. Ahora, hablando de las vesículas sinápticas y el reciclaje, podemos decir que hay dos grupos de vesículas que tienen esta acetilcolina y que la liberan. Un depósito fácilmente liberable y un depósito de reserva, algunas veces denominados BP2 y BP1. El BP2 son más pequeñas y están limitadas a un área muy cercana a la membrana nerviosa donde se unen a las zonas activas. Y hay que tener en cuenta que son las que por lo general liberan el transmisor. Y las BP1 que están secuestradas en el depósito de reserva y ancladas al citoesqueleto, haciendo que cuando sea necesario, cuando se agoten las BP2, pasen al sitio donde estaban estas BP2, las BP1. Están unidas a esta red filamentosa por actina, sinapsina, sinaptotagmina y espectrina. La BP2, que es la proteína activada, parece reaccionar con la membrana nerviosa para formar un poro a través del cual la vesícula saca la acetilcolina hacia la hendidura sináptica, mientras que la BP1 desde su posición más profunda, que está unida al citoesqueleto, puede ser movida hacia los depósitos fácilmente trasladables para reemplazar a las vesículas que ya habíamos dicho que se gastan, que son las BP2, o para participar en la transmisión cuando se requiere que el nervio funcione de manera intensiva. Ahora, hablando de exocitosis. Dentro de lo que es la exocitosis, podemos ver en la imagen que tenemos un modelo para que se fusione la membrana de la vesícula con la membrana presináptica, que está mediada por proteínas para que se pueda dar dicha exocitosis. Primero, la liberación de la acetilcolina desde las vesículas es mediada por unas proteínas llamadas SNARE. La sinaptotagmina es el receptor de calcio neuronal que detecta la entrada de calcio, y la sinaptobrevina es una proteína filamentosa que está ubicada sobre la vesícula. Durante la despolarización y la entrada de calcio, la sinapsina está también en la vesícula, y la sinaptobrevina de la vesícula se despliega y forma un complejo con esta sinapsina y la que podemos ver aquí que está unida, que es la SNAP25 en la membrana de la terminación nerviosa. En la siguiente imagen, donde ya vemos que ya está fusionada y está liberando la acetilcolina, necesita una aproximación estrecha entre la zona activa con la membrana. La fusión esta que se generó queda desensamblada y la vesícula es reciclada, es decir, va a regresar una vez que se fusionó y liberó la acetilcolina. Las toxinas de los clostridios, por ejemplo la botulínica, inhiben la liberación de esta acetilcolina y provocan una parálisis del músculo. Esa toxina tiene una cadena ligera y una cadena pesada. La primera fase de la intoxicación es la interacción de la toxina
con un receptor que aún no se ha identificado. Como vemos en la siguiente imagen, le sigue la internalización de la toxina dentro de la vesícula y la liberación de la cadena ligera de la vesícula. Esta cadena ligera liberada fragmenta diversas proteínas de SNARE en función del tipo de toxina liberada y por tanto se impide el ensamblaje del complejo de fusión y se bloquea la liberación de acetilcolina. Entonces, esta es la manera en que actúa la toxina del Clostridio gracias a su cadena ligera y su cadena pesada, haciendo una relación con las proteínas SNARE que tiene la vesícula liberadora de acetilcolina. Hablando de lo que es la acetilcolinesterasa, una vez que la acetilcolina sale de la vesícula, puede quedarse en la brecha o puede actuar en los receptores. O una vez que actúa en los receptores, tiene que ser degradada por una enzima. Esta es la acetilcolinesterasa. Recordemos que la acetilcolina es un potente mensajero, pero que su acción dura muy poco tiempo porque es destruida en menos de 1 milisegundo luego de que se liberó. ¿Actúe o no actúe? Hablando de lo que son las alteraciones de la acetilcolinesterasa, hay muchos síndromes que se deben a anomalías congénitas de la función de la colinesterasa que provocan enfermedades que se parecen mucho a la miastenia gravis o a los síndromes miasténicos. Pero también hay enfermedades adquiridas que afectan a las colinesterasas y que tienen que ver con la inhibición crónica de la acetilcolinesterasa por pesticidas organofosforados, por ejemplo, o por gases nerviosos. Vamos a hablar del receptor de la acetilcolina de manera más profunda. Ya hemos hablado de cómo se forma, de cómo se libera, de cómo puede ser degradada en la brecha y la siguiente parte ya está en la membrana postsináptica con los receptores de acetilcolina. Hay tres isoformas de receptores postsinápticos. La una es una forma sináptica o madura, la otra es un receptor extrasináptico o inmaduro y el otro es un receptor neuronal alfa 7. Los receptores formados por 5 subunidades proteicas están dispuestos como las cuadernas de un barril dentro de un receptor cilíndrico con un poro central para el canal iónico. De manera más fácil están juntas formando un círculo y tienen en el centro un canal, un orificio. Aquí podemos ver el canal de baja conductancia, que es el inmaduro. Todos tienen una unidad, tienen unidades alfa y beta, en el caso del inmaduro y el maduro. La diferencia es que en el inmaduro hay una delta y una gamma, versus en el maduro tenemos las mismas alfa, beta, pero hay un delta y hay un épsilon. Muy distintos al receptor alfa 7, que consta de 5 subunidades alfa 7. Ya vamos a ir hablando de cada uno, como podemos ver aquí. Cada uno tiene un funcionamiento distinto que vamos a ir viendo gracias a que tiene que unirse la acetilcolina a la vez a 2 unidades alfa que ya vamos a observar. Entonces, en estos canales es importante que en el receptor alfa 7 puede provocar una corriente rápida en su interior con un descenso acelerado. Estos acontecimientos despolarizantes son insensibles al tratamiento con atropina. Hay que tener en cuenta esto para diferenciarlo tanto del inmaduro como del maduro. Hablando de los sitios de reconocimiento, a pesar de que cada uno tenga unidades alfa, beta, delta, gamma, épsilon o cualquiera que ésta sea, hay que tener en cuenta que hay sitios de unión para la acetilcolina que están en la subunidad alfa 1 y se localizan en el componente extracelular y en la subunidad alfa 1 y constituyen una zona competitiva para agonistas y antagonistas. Ya vamos a ver una imagen. Estos agonistas y antagonistas son atraídos hacia el sitio de unión y pueden ocupar el lugar que se localiza únicamente cerca del residuo de cisteína, que es exclusivo de la cadena alfa. No puede unirse al beta, no puede unirse al delta, al épsilon, a ninguno. En la posición 192-193 de la cadena de aminoácidos de la subunidad alfa. Entonces, esta imagen es muy importante. La primera, vemos un canal aquí
que está inactivo, que no hay acetilcolina y no hay nada. En el segundo vemos ya una subunidad alfa donde está unida la acetilcolina, pero no se activa porque no tiene utilidad que la acetilcolina se una únicamente a una subunidad, puesto que para ejercer acción tiene que, como en la imagen C, unirse en dos sitios de unión como son las dos subunidades alfa para poder abrir el canal y que pueda haber flujo de canales calcio, de canales sodio, para que luego se abra el canal del potasio y se dé el ciclo que ya conocemos. Pero si es que, por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen de el curare, si viene el curare y se pone en uno solo de los sitios de acción, no importa que la acetilcolina esté en grandes cantidades y se une incluso a la otra subunidad alfa, no tiene utilidad porque tiene que estar unida en dos sitios de unión. Es el tipo de acción del curare de tipo antagonista competitivo, puesto que compite con la acetilcolina por el reconocimiento del lugar del receptor, pero también puede reaccionar con la acetilcolina esterasa. Este curare o tubocurarina es un prototipo de relajante muscular no despolarizante. Entonces, si es que ocupamos un medicamento como la neostigmina que va a hacer que se inhiba la acetilcolina esterasa, va a aumentar la acetilcolina y por ende va a aumentar la probabilidad de que esta acetilcolina reaccione con un receptor. No pasó. Ya. Relajantes musculares despolarizantes y no despolarizantes. Con respecto a los no despolarizantes, recordemos que la neurotransmisión se produce cuando el potencial de acción libera acetilcolina y ésta se une a los receptores de acetilcolina nicotínicos. Todos los relajantes musculares no despolarizantes impiden o bloquean la neurotransmisión al evitar de modo competitivo la unión de la acetilcolina al receptor muscular, como ya habíamos explicado. Con respecto a la reversión, podemos decir que aquí se encuentran los inhibidores de la acetilcolina que evitan que la acetilcolina que ha sido liberada sea destruida y pueda competir por sus sitios de acción. Ahora, tenemos otro tipo de reversión que es con la ciclodextrina, que lo que hace es encapsular a este tipo de relajantes, haciendo que pueda, a los relajantes tipo becuronio, rocuronio, haciendo que pueda actuar la acetilcolina, más conocida como Sugamadex. Con respecto a los relajantes musculares despolarizantes, tienen de manera característica una acción bifásica sobre el músculo. Primero una contracción inicial y luego seguida de una relajación que puede durar minutos o incluso horas. Estos relajantes despolarizantes no son susceptibles a la hidrólisis por acetilcolina esterasa, por ende no se eliminan de la hendidura sináptica, sino hasta que son aclarados del plasma. Por ende, su tiempo de duración es el tiempo que dura la aclaración del plasma. Aquí vamos a ver una imagen muy interesante. Este es un canal de sodio. Este canal de sodio puede estar en reposo despolarizado o como vamos a verlo al último. La parte superior, la barra superior es dependiente de voltaje y la barra inferior es dependiente del tiempo. Entonces, cuando vemos esta imagen decimos que si es que está en reposo, la barra inferior, que es dependiente del tiempo, está abierta, pero la barra superior, que es dependiente de voltaje, está cerrada. Cuando hay una despolarización, se abre la barra superior dependiente de voltaje y el sodio puede pasar y se despolariza. Pero una vez que termina de pasar, se cierra la barra inferior, que es la dependiente del tiempo. A pesar de que se quede abierta la de voltaje, no puede haber otro potencial que venga desde una membrana adyacente y es esto lo que causa que no pueda haber una nueva despolarización. Entonces, este es el modo de acción de este fármaco. La acomodación. Por consiguiente, la membrana muscular está separada en tres zonas. Una, que es el reposo, como ya vimos en esta imagen, la placa terminal que se despolariza por la succinilcolina, la zona perisináptica en la cual los canales de sodio están congelados en un estado inactivo y el resto de la membrana muscular en la que los canales de sodio están en reposo. Dado que una descarga de acetilcolina del nervio no puede sobrepasar los canales de sodio inactivados en la zona perisináptica, la transmisión neuromuscular se queda bloqueada. Es esto lo que conocemos como acomodación. Es decir, se queda en este estado
en el tercero, donde no se encuentra en reposo para ser activado, no se encuentra despolarizado generando acción, sino se encuentra, por decirlo así, en un stand-by, donde no puede ser despolarizado, a lo que llamamos acomodación. Siguiente tenemos algo que llamamos desensibilización. Algunos receptores a los que se unen agonistas sencillamente no experimentan ningún cambio para abrir el canal. Se unen los agonistas con gran avidez a estos receptores, pero no pasa nada. Aunque los agonistas como la succinilcolina inducen este tipo de desensibilización, los receptores se encuentran en un estado constante de transición entre situaciones de reposo y desensibilización, haya o no haya agonistas. Ahora, hay fármacos que pueden causar o promover la desensibilización de los receptores colinérgicos nicotínicos, como los anestésicos volátiles, antibióticos, cocaína, alcoholes barbitúricos agonistas, anestésicos locales, fenotiazinas, fenciclidina y los bloqueantes de canales de calcio. Hablando de lo que es bloqueo del canal. Pueden producirse fundamentalmente dos tipos de bloqueo, el del canal abierto y el del canal cerrado. En un bloqueo de canal cerrado, ciertas sustancias pueden ocupar la boca del canal, impidiendo que pasen iones a través de este canal y no se puede despolarizar la placa. Pero en un bloqueo de canal abierto, una molécula del fármaco entra en el canal que ha sido abierto mediante reacción con acetilcolina, pero no penetra necesariamente por todo el recorrido. El bloqueo del canal abierto es un tipo de bloqueo dependiente del uso, lo que quiere decir que las moléculas solo pueden entrar en el canal cuando se encuentra abierto. Hablando de lo que es el bloqueo de fase 2, es un fenómeno complejo que se produce lentamente en las uniones que están expuestas de forma continuada a agentes despolarizantes. Se debe probablemente a la interacción de la acción despolarizante de la succinilcolina a través de varios receptores presinápticos. Estos receptores presinápticos están bloqueados por concentraciones de succinilcolina más elevadas que las habituales. Esta atenuación tras la administración de succinilcolina depende al menos en parte de una interacción presináptica y de importancia para la movilización y liberación de neurotransmisores. Entonces, la apertura repetida de los canales permite una afluencia continua de potasio y un influjo del sodio, causando un desequilibrio electrolítico resultante que altera la función de la membrana sináptica. El calcio que penetra en el músculo a través de los canales abiertos puede provocar un trastorno en los propios receptores y en los elementos subyacentes de la placa terminal, haciendo que la bomba sodio-potasio ATPase en la membrana aumenta con el incremento de sodio intracelular, y al momento en que se bombea sodio fuera de la célula y potasio dentro de ella, trabaja para restaurar el balance que había y el potencial de membrana hacia la normalidad. Durante el tiempo que está presente la sustancia despolarizante, los canales del receptor permanecen abiertos y el flujo de iones a través de ellos se mantiene alto. Por ende, podemos decir que si el problema es que haya una concentración, por ejemplo, de succinilcolina durante un largo tiempo y en concentraciones por encima de lo habituales, los factores que van a influir en el desarrollo del bloqueo de la fase 2 van a ser la duración de la exposición al fármaco, la sustancia que se utilice y especialmente su concentración, el tipo de músculo y, como vimos ya, las interacciones con otros anestésicos. Hablando de los receptores convencionales posinápticos de la acetilcolina en el músculo frente a receptores neuronales maduros, aquí podemos ver en esta imagen cómo se detalla la distribución de los receptores de acetilcolina en el músculo. Lo primero que vamos a ver en la imagen superior, esas dos células son mioblastos que tienen un solo núcleo. Están derivados del mesodermo. Estas se van a ir fusionando para convertirse en miotubos multinucleados. Como vemos abajo en el músculo ya hay varios núcleos. Los receptores de la acetilcolina inmaduros que contienen la subunidad gamma y los receptores de acetilcolina alfa 7 están diseminados en toda la membrana muscular antes de la inervación. En la siguiente imagen ya podemos ver que cuando el nervio contacta con el músculo se produce un agrupamiento de todos los receptores justo en la sinapsis, ya no están dispersos, y se asocia a la pérdida de algunos receptores extrasinápticos. En la siguiente imagen
se ve la maduración de la unión cuando los receptores que contienen la subunidad épsilon reemplazan a los receptores de acetilcolina que contienen las unidades delta y alfa 7. Incluso el miocito maduro es multinucleado, aunque carece de receptores extrasinápticos. Finalmente, la desnervación y algunos otros estados patológicos, es decir, esta ya no es la evolución natural, ¿no? Pueden ocasionar que, por ejemplo, las quemaduras, la inmovilización, utilización de relajantes musculares mucho tiempo, pueden llevar a una reexpresión de los receptores con subunidad gamma, principalmente en las áreas extrasinápticas. Los receptores con subunidad alfa 7 se expresan en las áreas de unión neuromuscular y también con más probabilidad en áreas externas a ellas. Estos cambios del receptor pueden ser reversibles si la inmovilización, el catabolismo y la inflamación muscular van cesando. Por eso vemos una imagen que está cambiando de la D hacia la E, porque si es que se cede el estímulo, ya no se quedan en alfa 7 ni en gamma, sino que pueden regresar al estado normal. Hablando de los receptores presinápticos de acetilcolina, tenemos receptores de acetilcolina nicotínicos que existen en diversas formas aparte de la que se observa en el músculo. El receptor de acetilcolina nicotínico clásico de tipo muscular se encuentra a nivel posináptico, mientras que los receptores de subtipo neuronal pueden estar a nivel presináptico y posináptico. Los receptores de tipo nicotínico, subtipo neuronal, que se expresan a nivel presináptico, generalmente son heteroméricos y están constituidos por una sola subunidad alfa y subunidades beta. La mayor diferencia entre el presináptico y el posináptico es lo que acabamos de ver. El posináptico tiene dos subunidades alfa, mientras que el presináptico tiene una sola subunidad alfa. Se encuentran en el sistema nervioso central, periférico, sistema nervioso autónomo y en los ganglios a nivel de las células sensibles al oxígeno de los cuerpos carotídeos. Y tenemos también receptores alfa 7, por ejemplo, en las células inmunocompetentes como macrófagos, linfocitos, granulocitos, así también como en fibroblastos y en condrocitos. Hablando de la unión neuromuscular en edades extremas, podemos decir, por ejemplo, en el recién nacido. Antes del nacimiento, los receptores de acetilcolina, la mayoría están alrededor del nervio en la unión neuromuscular. La membrana muscular no está aún especializada y apenas tiene algunos pliegues. El espacio sináptico es amplio y existe un número reducido de receptores. La agrupación que se produce después del nacimiento precozmente de los receptores de acetilcolina aparece como una placa ovalada. Luego, a los pocos días, ya aparecen unos pliegues sencillos. Luego se vuelve similar a un pretzel la forma. La placa terminal se convierte en una unión con inervación simple por la retracción de todas las terminaciones excepto una. En el adulto las terminaciones se alinean perfectamente con las agrupaciones de los receptores de acetilcolina, que es lo que habíamos visto, que en las crestas tenemos millones de receptores y en la parte inferior, más bien en las hendiduras, podemos ir viendo los canales de sodio, más no receptores. Morfológicamente, la membrana posináptica del recién nacido y la de un paciente con miastenia gravis no son muy diferentes, ya que los receptores de acetilcolina están reducidos y los pliegues posinápticos están disminuidos. Por ello, no es sorprendente que la neurotransmisión no sea tan buena en el recién nacido y en los pacientes con miastenia gravis. Por esa razón, los neonatos y los pacientes con miastenia se comportan de forma similar cuando uno les da relajantes musculares. En el ser humano, la maduración de la unión neuromuscular se produce probablemente hacia los 2 años de edad. Vamos a ver en esta imagen la maduración del aparato posináptico. La primera imagen que podemos ver es del día 0 postnatal. En el momento del nacimiento vemos que hay agregados de estos receptores que se han unido en una placa ovalada que tiene sus bordes irregulares. En este momento, cada unión neuromuscular puede tener más de una terminación nerviosa y puede inervarla. En el día 5 postnatal, la membrana posináptica ya se invagina y forma un canal.
y desarrolla pequeñas perforaciones en la placa, como podemos ver en esa región. En el día 14, los receptores de acetilcolina que contienen la subunidad gamma inmadura son completamente sustituidos por receptores de acetilcolina maduros que ya presentan la subunidad alfa. Las invaginaciones o hendiduras aumentan en número y producen más perforaciones en la unión con forma de pretzel, como podemos ver ahí. Las perforaciones se corresponden con las hendiduras o pliegues sinápticos. Finalmente, en el día 30, la unión neuromuscular está completamente desarrollada. Los receptores tienen ya su máxima densidad. Ahora, hablando en el paciente anciano, estos pacientes presentan una desnervación funcional, atrofia muscular y debilidad asociadas a envejecimiento. Los cambios anatómicos podemos ver una ramificación preterminal y axónica en la unión neuromuscular individual con o sin aumento del tamaño de esta. Los puntos de contacto entre la membrana presináptica y postsináptica van disminuyendo y es esto lo que da lugar a la reducción de la interacción trófica entre el nervio y el músculo y por ende de la transmisión del estímulo. La debilidad muscular no es de origen completamente periférico. La comunicación de la actividad nerviosa del encéfalo al músculo se altera. A pesar de estos cambios, el margen de seguridad es mejor en el anciano que en el neonato. Eso es todo. Gracias.